Buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por su participación en esta tercera sesión de capacitación de los ciclos de actualización para periodistas CAP sobre temas de democracia y autoritarismo en Centroamérica. Esta mañana tengo mucho gusto en presentar a la profesora Marisa Ramos Rollón, quien tiene a su cargo el abordaje del tema El deterioro democrático global. Marisa Ramos es profesora titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Complutense de Madrid, España. Es directora de la Escuela Complutense Latinoamericana e investigadora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales ICEI. Su trayectoria científico-académica la combina con una intensa actividad de investigación y con una práctica profesional en instituciones relacionadas con América Latina. Actualmente, también es coordinadora del área de democracia y desarrollo de la Fundación Carolina. Además, dirige el proyecto Innovación y Conocimiento para afrontar la crisis democrática en Centroamérica, que impulsa la red Iniciativa Centroamérica ICA, de la que forma parte desde su fundación. Marisa, muy buenos días, muy bienvenida a los ciclos CAP y le dejo en el uso de la palabra. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con todos ustedes, por la confianza en pensar que puedo aportarles algo que suscite el debate, que nos haga generar alguna reflexión colectiva. Con eso me sentiría más que contenta y ojalá que podamos entablar un buen diálogo. Si les parece, voy a abordar la sesión planteando el tema de la crisis de la democracia a nivel global, sobre lo cual se está escribiendo mucho, se ha escrito mucho en los últimos 5 años, podríamos decir, incluso un pelín más, y sobre lo que es difícil pues poder decir algo que no sepamos ya muchos, ¿no? Es decir, que vamos a plantearnos la reflexión en torno al enfoque de la erosión de la democracia, de lo que se está escribiendo actualmente, que es mucho, como decía, desde distintas visiones, enfoques. Tengo una parte de la presentación donde planteo cómo se está expresando esta crisis de la democracia, que es un tema importante, algunos datos, sobre todo vinculados a los numerosos índices, informes, etcétera, que hay ahora mismo. A lo mejor eso no lo podemos saltar porque lo tienen ustedes acceso también a ello, y no es necesario indagar más. Y me interesa sobre todo la cuarta parte de la presentación, de mi presentación, que sería tratar de encontrar conjuntos de explicaciones, ¿no? Que sería un poco la idea de por qué está en crisis la democracia, desde qué mirada abordamos o podemos poner en contraste los distintos enfoques que tratan de explicar por qué la democracia está en crisis, ¿no? Yo les decía antes de empezar, justo a Marielos, que me cuesta, me va a costar no poner todos los ejemplos del caso de Centroamérica, porque es justamente lo que más me interesa y lo que me parece además ahora mismo la región es el laboratorio idóneo para hablar de este tema. Tenemos de todo, todas las expresiones de la crisis democrática, todos los factores que puedan explicar las crisis democráticas, las encontramos de manera, digamos, casi paradigmática en la región centroamericana. Pero voy a contextualizarlo no solo en el conjunto de la región latinoamericana, sino también en el ámbito occidental, básicamente Europa y Estados Unidos, como, digamos, el contexto donde, por otro lado, se ha desarrollado el modelo democrático, de democracia representativa, etcétera, de la que, digamos, de cuya crisis hablamos. Quiero abordar todo esto desde un planteamiento que es desde un marco de análisis, que es el marco, como decía, que está siendo muy prolífico en el momento actual, que es los conceptos de erosión de la democracia o de deterioro de la democracia. Esos dos conceptos los considero sinónimos, y que de alguna manera nos ponen ya en un contexto muy amplio y poco cuestionado, ¿no? Que es que estamos en una tendencia de deterioro, negativa en definitiva, en la calidad de la democracia, que es una tendencia justo contraria o opuesta a la que se llevó a cabo en diferentes oleadas entre los años 70, 80 y 90,
en el contexto occidental. Es decir, en la etapa de acceso a la democracia, de transiciones a la democracia, que se vivieron fundamentalmente en tres grandes oleadas, también muy conocidas. Una primera en el sur de Europa, España, Portugal, Grecia, España, Portugal. Una segunda oleada, esa es en los años 70, una segunda oleada finales de los 80, 90 en América Latina y una tercera oleada en Europa del Este, ¿no? Esas transiciones a la democracia que también dieron, digamos, lugar a mucha reflexión y a mucho análisis, eh, digamos, se planteó rápidamente, inicialmente se planteó como un proceso de transición que va desde un régimen autoritario, no democrático, no entramos en más, hacia un régimen democrático. Pero rápidamente se llegó a la conclusión de que el acceso a a la forma democrática daba lugar a diferencias muy importantes y a mucho análisis también en torno a distintos estadios dentro de esa democracia. Lo que se vio entonces a partir de esos procesos es que la democracia no es una categoría, no es un estadio estático, sino que es un proceso, que es un proceso dinámico. Nadie como Guillermo O'Donnell lo explicó mejor que cuando se conceptualizó en términos de la calidad de la democracia. Es decir, la democracia es un proceso, no es una categoría en sí mismo y tiene diferentes calidades, lo cual nos lleva a plantearnos, no es lo mismo una democracia en un sitio que en otro, no funcionan con la misma calidad en unos contextos o en otros. Es una misma, hay unos mínimos, podríamos abrir todo un debate sobre esto, hay unos mínimos de lo que es y no es democracia, y aquí también hay diferentes enfoques, hay quien plantea la democracia en su sentido mínimo, caso de Dahl y la poliarquía. La democracia son elecciones básicamente y derechos, pero hay otros que lo ven desde una perspectiva mucho más maximalista. La democracia implica también igualdad, igualdad o tendencia a la igualdad socioeconómica, etcétera. Pero en todo caso, lo que puso de manifiesto la idea de la calidad es que la llegada a la forma democrática después de las transiciones dejaba a muchos países en situaciones de una democracia de mínimos, de una democracia de muy baja calidad, a la cual se podía, o que era perfectible, que era mejorable, ¿no? Y ese proceso se suponía que era en el que estaban los países durante los primeros años o incluso décadas después de transitar desde las dictaduras o los regímenes autoritarios que fueran hacia la forma democrática, que todo era mejorable y esa era la tendencia que veníamos analizando o estudiando desde, pues eso, desde los 70, 80, 90, como antes decía, ¿no? El proceso, a partir de un momento, que ese es el elemento interesante, digamos, nos encontramos que estamos en un proceso a la inversa. Es decir, que no solamente no estamos mejorando, sino al contrario, que desde hace algunos años se está en un proceso de pérdida de calidad, de deterioro, que la palabra deterioro o erosión refleja muy bien esa idea de pérdida de atributos, pérdida de elementos que le dan calidad a una democracia. Eh, y ahí es donde entra digamos, ese concepto de erosión que han analizado algunos, porque hace referencia a esa pérdida de algunos atributos a través fundamentalmente de ciertos cambios que en principio han conceptualizado como cambios sutiles, cambios poco aparatosos, cambios progresivos, incluso clandestinos, cada vez menos, cada vez son más explícitos, son más contundentes, más aparatosos, pero bueno, en principio esa idea de la erosión es, digamos, un cambio progresivo, transformaciones progresivas que normalmente se llevan a cabo por parte de gobiernos democráticos, elegidos democráticamente, que han pasado por un proceso electoral y que estando ya elegidos inician un proceso de, digamos, de transformaciones que dan como resultado esa pérdida de calidad y pero que en cualquier caso mantienen una fachada al menos o mantienen los rasgos más contundentes de lo que definen a una democracia, en particular
el elemento que mejor, que define mejor a una democracia, que es las elecciones de los cargos políticos, ¿no? Entonces, esa idea de estos elementos que señalo suelen estar en el análisis, ¿no? De cambios progresivos, cambios sutiles, pero que se hacen desde gobiernos que han sido elegidos democráticamente y que mantienen la fachada democrática, que por tanto se guarda de alguna manera las formas democráticas, pero se le va quitando atributos de calidad en el proceso a la inversa de lo que había sido los procesos de mejora de calidad democrática, de consolidación democrática, etcétera. Hay muchos conceptos aledaños y podríamos hacer aquí un análisis que no viene al caso, pero hay quien está hablando de, por ejemplo, en inglés se utiliza sobre todo la palabra backsliding, se traduce mejor como retroceso. Claro, retroceso significa volver a un punto de origen no democrático, lo cual no siempre es adecuado. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la palabra retroceso no sería la más idónea, porque desde la vida independiente han funcionado en un régimen democrático. En otros casos se habla de autocratización, y es un término también muy interesante, pero que nos pone el foco en el punto de llegada, es decir, nos pone el foco en que el proceso acaba digamos, desembocando en una autocracia, lo cual tampoco es común a todos los casos. Es decir, podemos tener retrocesos erosión democrática o deterioro democrático que, sin embargo, no supongan ni mucho menos llegar a una autocracia en el sentido de una no democracia, o, eh, o ruptura democrática, o recesión democrática. Es decir, hay varios términos que van en esta línea. Digamos que nos sentimos cómodos hablando de erosión o deterioro democrático, que entiendo que es el más utilizado y que nos sirve para esta idea de pérdida de atributos o pérdida de elementos de calidad de una democracia. Cuando hablamos de esto, pues podemos tener como referentes muchos ejemplos de esta idea de deterioro democrático, erosión democrática, etcétera, desde los casos de Hungría o Polonia en Europa, Estados Unidos, en la primera presidencia Trump y en la actualidad, en el caso de América Latina, pues ahí tienen la imagen de la toma del Parlamento en El Salvador, pero nos serviría también pues el caso de Ecuador o en alguna coyuntura en el caso de Brasil, bien clara, o diferentes elementos que nos podrían hacer pensar que estamos en situación de deterioro democrático en Bolivia, en Argentina, etcétera, ¿no? Es decir, este es el parte del debate, ¿no? ¿Qué entendemos cuando estamos en un proceso claro de deterioro democrático y cuándo no? En general, el deterioro democrático se expresa y se percibe de manera clara, se manifiesta de forma clara, al menos en algunos de estos indicadores que les señalo aquí o grandes dimensiones que les señalo aquí, ¿no? Por una parte, se ve afectada la rendición de cuentas horizontal. Si volvemos al tema de cuáles eran las dimensiones que le dan calidad a un sistema democrático, según O'Donnell, según el politólogo argentino Guillermo O'Donnell, había fundamentalmente cuatro dimensiones, que eran la accountability horizontal, la rendición de cuentas a nivel horizontal, los pesos y contrapesos entre poderes, es decir, la democracia se sustenta en la división de poderes, en la separación de poderes, pero también en el control entre poderes, es decir, que ningún poder se pueda extralimitar porque hay otros a nivel horizontal, otros poderes que los frenan. El famoso check and balance que definieron los padres de la Constitución americana, es decir, pesos y contrapesos. Una democracia es tanto de más calidad cuanto más pesos y contrapesos existan, más balances, equilibrios entre unos y otros. El modelo norteamericano, la democracia norteamericana, se caracterizó siempre por esta existencia de un sistema sofisticado de pesos y contrapesos. Hay separación de poderes, hay algunos poderes que acumulan mucha competencia, en particular la presidencia,
pero hay otras instituciones que controlan, que limitan a ese poder, ¿no? Frente a eso, el caso de América Latina, como un sistema en el que los pesos y contrapesos estructuralmente no han funcionado bien, u otros, como en el caso de los europeos, donde en sistemas parlamentarios esta idea del peso y contrapeso va de suyo, funciona de manera más clara, ¿no? Aunque también aquí se está marcando. Entonces, la otra segunda dimensión que planteaba O'Donnell era la accountability vertical, es decir, la capacidad de los ciudadanos de frenar eh, al poder político, a los gobernantes, en definitiva, la capacidad de la sociedad civil, la capacidad es de abajo hacia arriba, por eso lo de vertical. Y donde entra ahí, y es el elemento clave, el poder de los medios de comunicación, ¿no? Es decir, sociedad civil, medios, ciudadanos organizados, etcétera. Él planteaba O'Donnell como una tercera dimensión la calidad de la representación. Estamos hablando en todo caso de modelos de democracia representativa, que es el modelo de democracia que se implanta a partir del siglo de las revoluciones democráticas modernas, la de Revolución Inglesa, Francesa y la independencia americana, dan lugar a una forma democrática, que es la que se generaliza en el mundo occidental, que se sustenta de manera esencial en un principio, que es el principio de representación. Frente a la democracia clásica de la Grecia clásica, que se apoyaba en la idea de participación de los ciudadanos, pequeño inciso, ciudadanos eran solo los hombres libres y nacionales, no las mujeres, no los esclavos, no los extranjeros o metecos, pero bueno, obviando ese pequeño detalle, participaban todos en la toma de decisiones a través de distintos instrumentos, como podía ser, por ejemplo, el sorteo para elegir los cargos, etcétera. Frente a eso, en el Estado moderno, en los estados modernos, se articula un modelo de democracia apoyado esencialmente en el principio de representación. Un grupo muy grande, los ciudadanos en un contexto de estados-nación, ya mm, estados muy grandes, sociedades muy numerosas, eligen, y esto no es casual, hay un trabajo clásico, el de Bernard Manin, que habla de los principios de la democracia, del gobierno representativo, y habla precisamente por qué la elección y no otras formas de seleccionar. Pero aquí se eligen, no se selecciona por sorteo o por rotación, se elige a un grupo pequeño que representa, que hace presente etimológicamente al grupo grande. Por tanto, cómo funciona esa representación es clave para tener una democracia de mayor o menor calidad. Y el cuarto elemento que planteaba O'Donnell era los resultados de la democracia, es decir, qué hacen esas democracias, qué políticas públicas llevan a cabo, cómo mejoran la vida y los problemas de los ciudadanos. Si esto, por tanto, lo llevamos ahora a los indicadores que nos llevan a hablar del deterioro, pues van bastante ligados a esas dimensiones. En primer lugar, como les decía, hay un problema importantísimo en los balances entre poder, que se refleja en un crecimiento muy potente del poder presidencial. Se engrandece el poder de los presidentes, el poder de los ejecutivos, a costa de los otros poderes. En ese equilibrio se genera un desequilibrio mayor aún el que ya existía en el caso de América Latina, todavía mayor, es decir, y en el caso de los otros contextos, pues se genera un desequilibrio de los presidentes acumulan mucho más poder del que tenían, se engrandecen y en contrapartida los otros poderes se empequeñecen, pierden capacidad de actuación. Y pierden capacidad de actuación los parlamentos, pierden capacidad de actuación en algunos casos los poderes judiciales y sobre todo pierden capacidad de actuación las instituciones de control político. Por ejemplo, a lo mejor les suena esto que les voy a decir, eh, por ejemplo, consejos o instituciones que protegen la transparencia y el acceso a la información pública. O, por ejemplo, instituciones que defienden
derechos de los ciudadanos, defensores del pueblo, etcétera. Es decir, ese engrandecimiento del poder presidencial se hace a costa del empequeñecimiento, del achicamiento de los otros. Este para mí sería el indicador, el conjunto de indicadores más claro de cuando estamos hablando de un caso de deterioro, ¿no? Pero hay algunos más. Se pierde integridad, digamos, la integridad electoral, que es un elemento clave, y la competencia política, que van ligadas a ese mínimo de una democracia, que es las elecciones, lo que hablábamos de esa democracia de mínimos, empiezan a generarse problemas. Se empiezan a generar problemas en algunos casos de cuestionamiento de la integridad electoral y se empiezan a generar problemas en las posibilidades de la competencia política. Estamos hablando del núcleo duro de una democracia. Fíjense que, digamos, en muchos contextos, el proceso de transición y consolidación democrática se ligó en buena medida a la celebración de elecciones, poco más, pero la celebración de elecciones no cuestionadas en términos generales. Si pensamos, por ejemplo, en América Latina, uno de los elementos que seguramente que generan consenso entre los estudiosos de la región es que los procesos electorales digamos, se asumieron como suficientemente íntegros durante años. Es decir, no hubo grandes cuestionamientos a la limpieza electoral, a la gestión electoral, al funcionamiento de lo que es el proceso electoral. No digo con eso que no hubiera coyunturalmente en algún contexto, en algún país, pero en términos generales fue digamos, un elemento conseguido, por decirlo así. Es decir, se celebraban elecciones y en términos generales no se cuestionaban los resultados de esas elecciones. Insisto, no lo tomemos de manera categórica, pero en términos generales. Desde luego, así ha sido en el caso de Europa, en prácticamente todos los países, y en el caso de Estados Unidos. No se cuestionaba el proceso electoral. Eso ha entrado, ya no podemos decir lo mismo. Es decir, se ha empezado a cuestionar la integridad. Cuando digo se ha cuestionado, no significa que sea un elemento, digamos, de comunicación o de estrategia comunicativa o que se basen en datos reales, pero se ha empezado a cuestionar, se ha perdido de alguna manera ese consenso en cuanto a la gestión de lo electoral. Y sobre todo se ha empezado o está en cuestión las posibilidades de la competencia política, es decir, ese elemento que, según Robert Dahl, define una democracia de mínimos, que es que todos los ciudadanos puedan elegir, pero que también todos los ciudadanos sean susceptibles de ser elegidos. Esta segunda premisa está claramente en cuestión en estos momentos, en muchos contextos. Inciso, la democracia representativa ya sabíamos que no facilita, no permite, digamos, esa idea de igualdad hace mucho que no funciona. Sabemos que no todos los ciudadanos tienen las mismas posibilidades de ser elegidos, que la igualdad en este punto no funciona. Pero es verdad que ahora hay un elemento adicional de pérdida de las posibilidades de competencia política, de que todos los ciudadanos puedan tener la oportunidad de ser elegidos y todas las agrupaciones de ciudadanos, es decir, todos los partidos, grupos políticos, etcétera, por distintas razones, porque se están limitando, y ahora lo vamos a ver, las posibilidades de la competencia política. Ahí me he equivocado, disculpen, es un 3. El tercer conjunto de expresión de la crisis democrática va vinculado precisamente a la garantía y el ejercicio de derechos. Los procesos de deterioro se definen o se perciben fundamentalmente cuando hay libertades que se están limitando, que se están cuestionando, cuando se están de alguna manera desprotegiendo derechos y garantías establecidos digamos, constitucionalmente, o derechos y garantías digamos, universalmente reconocidos como derechos humanos. Entonces hay
esta idea de limitar las libertades, limitar las posibilidades de la competencia, criminalizar la protesta, la asociación, etcétera, o directamente en algunos casos reprimir de manera clara el ejercicio normal de algunos derechos, como es, como bien saben ustedes mejor que yo, la libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? O la libertad de asociación, con todas estas leyes que en algunos casos se están generando contra organizaciones, etcétera. Y un cuarto indicador que no siempre se da es una pérdida por parte de la ciudadanía de aceptación de la norma democrática, una pérdida de legitimidad, en definitiva, de la democracia. Es decir, pasamos a la lógica ahora de cómo lo perciben los ciudadanos la democracia, hasta qué punto apoyan o no apoyan la democracia, hasta qué punto hacen suya estas reglas del juego, que no deja de ser eso, la democracia, que unas reglas del juego, un funcionamiento, una forma de gobierno. Desde hace algunos años, lo que se está percibiendo en muchos contextos no es solo que haya digamos, menos ciudadanos que apoyen de manera clara y enfática la democracia, sino que sobre todo, está creciendo el grupo de los indiferentes, el grupo de aquellos a los que les da igual la democracia que la no democracia. O está creciendo el grupo de ciudadanos tolerantes con la autocracia, que eso también es el otro elemento interesante, es decir, que a los que no les importa estar en un régimen que no sea democrático, con con una frase condicional, sí resuelve algo. Ahora iremos a ello, ¿no? Algunos, por tanto, esto diríamos que hablamos de deterioro o de erosión cuando vemos algo, al menos alguno de estos indicadores. Eh, Hay un término que me parece que es muy útil, que lo desarrollan dos autores de Gotemburgo, de la Universidad de Gotemburgo, donde está, digamos, se ha trabajado mucho todo este tema, que es el término de episodios de autocratización, que pone el énfasis en aquellos hitos o aquellos momentos históricos, aquellos actos que realmente suponen un cambio sustancial, un cambio drástico en términos del proceso de deterioro. Es decir, hablábamos de que es un proceso gradual o es un proceso, un proceso, pero es verdad que dentro de ese proceso hay algunos hitos que marcan un salto y que suponen, por tanto, un episodio de autocratización evidente. Antes planteaba, por ejemplo, el tema de... salía ahí la toma del Congreso por parte de militares en el caso de El Salvador, pues sería un episodio clarísimo. Más aún, por ejemplo, otro episodio en el caso de El Salvador fue el paso a la jubilación o al retiro a un tercio de los jueces en ejercicio. Es un episodio clarísimo. En episodios clarísimos en Hungría, una nueva constitución que limita derechos. Episodios, digamos, clarísimos cuando digamos, facilitado por el interés de un presidente, una Corte Suprema eh, realiza un cambio o avala un cambio en el sistema de reelección o no. Es decir, lo que identificamos como hitos que de alguna manera marcan un cambio drástico en ese proceso, ¿no? También me parece interesante para este marco hablar de distintos tipos de retroceso. Es decir, partimos de que puede haber que es un proceso que puede ser muy sutil, que puede ser muy progresivo, pero que tiene diferentes tipos digamos, de impacto en términos de democracia. Y puede haber actos democráticos flagrantes que realmente suponen un cambio drástico en lo que sería la calidad de una democracia, en términos de pérdida de derechos, como estaba hablando, en términos de saltarse de manera muy evidente una norma constitucional, es decir, que son actos antidemocráticos contundentes, flagrantes. Hay otros que son mucho más sutiles, pero tienen ese componente de antidemocráticos, que pueden ser, por ejemplo, cuando antes decía cambios en la forma
de selección o en la institucionalidad que respalda, por ejemplo, un Consejo de la Transparencia. Y entonces, el derecho a la transparencia, al acceso a la información pública, que estaba protegido por una institución de la que formaban parte, por ejemplo, diferentes eh, colectivos sociales y políticos, se hace un cambio, normalmente no se le da mucha publicidad, se hace un cambio en la forma de selección de ese Consejo de la Transparencia y con ese cambio aparentemente menor, de una tacada se limita la independencia de ese Consejo. Hay que estar atento para ver muchos de estos cambios, porque son cambios legales, eh, mm, y que entrarían en la siguiente categoría también. Son legales, no, nada impide, si se cuenta con la mayoría y con las formas, cambiar algo, pero tiene un efecto muy pernicioso en esta idea de los contrapesos, es decir, porque se le limita, por ejemplo, la capacidad de actuar de forma independiente a un Consejo de la Transparencia. Digo esto, pero también me valdría los casos, por ejemplo, en los que se cambia de manera sustancial digamos, la forma de selección de los jueces y se pasa a un sistema que pueda ser, que pueda plantearse como que más independiente, pero que acabe siendo menos independiente y que por tanto se limita las posibilidades de actuar de forma independiente de un poder esencial como es el poder judicial. Todos estarán pensando como yo, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? O digamos, en el caso de España, cuando se ha planteado, aunque no ha tenido éxito, cambios en la forma de selección del Consejo General del Poder Judicial, para hacerlo más favorable al actual gobierno, con un argumento interesante que es para acabar con un bloqueo institucional, pero que en el fondo está limitando la independencia de un poder judicial. Por eso digo que es importante percibir estos actos que son legales, pero que son perniciosos para la democracia. Y luego tenemos actos que son cuestionables por la oposición, pero que no necesariamente afectan al núcleo duro de una democracia. Es decir, hombre, si se tocan derechos estamos hablando del núcleo duro, pero hay otros casos que son cuestionables desde la perspectiva ideológica. Por ejemplo, cuando en el caso español el gobierno decide, digamos, otorgar un indulto, fíjense que no estoy hablando de la amnistía, estoy hablando del indulto a los responsables de políticos de todos los actos de proclamación de la independencia en Cataluña en el año 2017 y con el ánimo supuestamente de acabar de rebajar el conflicto, se les ofrece un indulto a los líderes. Para la oposición se estaba haciendo un acto clarísimamente antidemocrático y que iba contra el Estado de Derecho y demás. Desde otra perspectiva, uno lo puede ver, es un acto, una decisión de un gobierno, ideológicamente marcada en un punto, pero no necesariamente nociva para la democracia. A veces es muy difícil determinar cuando estamos hablando de un acto que entra dentro de lo que es pues, digamos, lo que puede hacer un gobierno que tiene digamos, toda la legitimidad para adoptar ciertos cambios que no le gusta a una parte de la ciudadanía o no le gusta a la oposición política, pero que no necesariamente son nocivos para la democracia o que no necesariamente, o que forman parte en definitiva de digamos, de lo que está en su derecho de hacer, ¿no? De tomar decisiones. Por ejemplo, nos puede gustar más o menos que un gobierno privatice un servicio, pero probablemente es un acto que entra dentro de las posibilidades de acción de un gobierno, de su capacidad de decisión, si lo hace adecuadamente y guardando las formas, ¿no? Que es cuestionable desde la perspectiva ideológica o desde la perspectiva de los grupos de oposición, pero no conviene mezclar todo, porque hay que diferenciar cuándo tiene un impacto en el núcleo duro de la democracia, cuándo entra dentro de lo que serían posiciones ideológicas que son legítimas que un gobierno que en su acción de gobierno lleve a cabo, ¿no?
También, y esto hay un trabajo de Prevosky muy interesante en este sentido, que les animo mucho a que lo lean. Les puedo pasar luego bibliografía si les interesa. Igual, el proceso de erosión no suele ser, suele seguir una pauta, suele seguir un camino que, por otro lado, es bastante común entre los países que inician ese proceso de erosión, que es el de una secuencia, por decirlo así. Y esa secuencia suele tener eh, o digamos, pasos, etapas, que casi es como un libreto que cumplen todos. Empiezan por un intento y a veces lo consiguen de control del Poder Judicial. Luego vamos a hablarlo un poquito. Otra fase, control de los medios de comunicación. Fíjense, vías clarísimas de limitar la rendición de cuentas, es decir, limitar las posibilidades de acción del Poder Judicial como un gran instrumento de accountability horizontal, de los medios de comunicación de accountability vertical. Limitar el ejercicio de derechos suele ser una tercera fase, todas se van acentuando, agravando. Represión, es decir, ya no solo se limita, sino que se reprime de manera clara y finalmente captura, control, en definitiva, del aparato estatal, ¿no? Eh, por último, en este marco de análisis también nos conviene diferenciar, suena un poco reduccionista, pero casi siempre podemos acabarlo ahí, entre dos conjuntos de actores políticos, autocráticos o autocratizantes y democratizadores. Y es muy interesante identificar cuáles son los agentes autocratizantes, cuáles son los agentes que, eh, digamos, promueven un retroceso, un deterioro, una limitación, una pérdida de atributos de las democracias, para saber efectivamente dónde están ese proceso, ¿no? Bueno, como les decía, me voy a saltar los datos. Aquí tienen los principales índices e informes que seguro que los conocen mejor que yo. Hay muchísimos de informes en la última década. Se han mejorado muchos, se han creado otros, y estamos, digamos, por tanto, en ese sentido, con mucho soporte, ¿no? En términos de datos, que muchos de ellos se apoyan a su vez en percepciones de expertos, otros casos se apoyan en datos más o menos documentales, etcétera. En otros hay también los datos basados en encuestas, que aquí no están, pero que son, por ejemplo, el Eurobarómetro, el Latinobarómetro, la encuesta de la POP para América Latina, y encuestas en general. No, insisto, no les voy a dar los datos, solamente, digamos, podríamos decir que los datos avalan la idea de que en los últimos 10 años ha habido una pérdida de calidad de la democracia en el sentido de hablar de tendencias. Por ejemplo, los datos de Varieties of Democracy que hace la Universidad de Gotemburgo, de la que antes hablaba, pues nos pone de relieve cómo han crecido en los últimos 10 años los dos tipos de democracia y la intermedia que se sitúan en procesos ambiguos, es decir, las democracias de calidad, que serían las oscuras, se reducen un poco, aumentan las democracias electorales, es decir, las democracias de mínimo, lo ven aquí como aumenta de manera perceptible, aumenta las autocracias electorales, es decir, este grupo de rojo claro crece desde esto se remontan hace 40 años o más, ¿no? Es decir, entonces ahí aumentan y en cambio se reducen las autocracias cerradas, aunque en los últimos años incluso crecen. Lo que quiero decir con esto, y por supuesto, se aumentan los regímenes que están en la zona gris, los híbridos. Por tanto, lo que esto pone de manifiesto es que las democracias de calidad son menos, son cada vez más las democracias de baja calidad o las autocracias que guardan las formas, y por tanto este sería el mapa o la foto que nos marcan los últimos 40 años, marcando una tendencia larga y elocuente, ¿no? En esta materia. Vemos también, por ejemplo, en este caso, también marcando tendencia, como en general, digamos,
son más los países que se autocratizan que los países que se democratizan, ¿no? En el último año hay más rojos naranjas que azules morados, que serían los de la tendencia democratizadora, ¿no? Es decir, ese sería los datos que nos dice en el caso de Varieties of Democracy. En el caso de Idea Internacional, que también hace su propio análisis, pues lo que vemos es que hay más de la mitad de los países tiene tendencia en negativo y solo un tercio de los países mejoran un poquito en los últimos años, también en una serie larga en el tiempo. Es decir, lo que vemos es que es una tendencia no, bueno, relativamente elocuente, la del deterioro, sobre todo a partir del año 2010, 2014, 2015, la última década de forma indudable, ¿no? Si lo queremos ver así. Y lo vemos en distintos indicadores. Todo esto se lo dejo, no entro en ello porque igual, esto es lo que el rojo, los que entran en declive, el azul, los que mejoran. Vemos que se impone el rojo sobre los azules. The Economist Intelligence Unit del año, el último, estos van saliendo cada año, en este caso cada dos, pero lo que nos dice es lo mismo, cada vez hay más regímenes híbridos o democracias precarias que democracias plenas, ¿no? Incluso en el azul oscuro, pues queda muy reducido para algunos países, mientras que los azules claros y los regímenes híbridos se imponen en la mayor parte del contexto occidental. Por supuesto, dejamos fuera contextos donde la democracia representativa no ha tenido mayor peso, como puede ser los dos que antes les planteaba, ¿no? Bueno, si lo vemos en términos de lo que eran esas manifestaciones, pues vemos lo que ya planteábamos, ¿no? La integridad electoral, o perdón, el tema por empezar por eh, pesos y contrapesos y cómo eso, cómo se está percibiendo en diferentes contextos, ¿no? Es decir, por una parte les decía, se está percibiendo un aumento del poder presidencial que se percibe con diferentes indicadores, acumulación de competencias, muy interesante cómo fue una oportunidad para esa estrategia el momento de la pandemia y digamos, los poderes extraordinarios justificados por un contexto excepcional como fue la pandemia, que en algunos casos se mantuvieron, ¿no? No solamente en América Latina, sino también, por ejemplo, en el caso europeo de Hungría, de nuevo, ¿no? Una acumulación de competencias, es decir, el presidente o los presidentes acumulando cada vez más competencias en detrimento de otros, ¿no? Digamos, aumento del poder presidencial se percibe también digamos, en algunos casos, en cambios en el tema de la reelección presidencial. Es muy común, en particular en América Latina, digamos, los cambios constitucionales a favor de eliminar las restricciones a la reelección, es decir, esas restricciones que se impusieron en la época de las transiciones, precisamente para limitar el poder del presidente. Si no se puede limitar durante su mandato, al menos se limita en el tiempo. Es decir, el presidente va a mandar mucho, pero vamos a intentar que sea por poco tiempo. Esa era la lógica después de las transiciones. Esto, eh, poco a poco, se ha ido casi, digamos, quitando esa limitación en la mayoría de los países que lo pusieron. Es decir, que establecieron esa limitación. No solamente pues, en el caso de Ecuador, en el caso de Bolivia, como saben, hay la crisis que hubo, en el caso de Venezuela, por supuesto, en el caso de Honduras, en el caso de El Salvador, es decir, hace ya más tiempo en el caso de Argentina, esta idea de no ponerle trabas a que el presidente pueda mantenerse en el ejercicio el tiempo que quiera, con argumentos de todo tipo, algunos bien peregrinos, otros bien interesantes, es decir, que tienen que ver
pues en algunos casos con no hay que limitar el derecho a la elección de los ciudadanos a elegir a quien quieran, incluso al presidente actual. En otros casos muy interesantes acerca de digamos, la limitación de la reelección también tiene impactos en términos digamos, de la capacidad de los ciudadanos de ejercer su derecho a a la responsabilidad, a la rendición de cuentas. Es decir, ¿qué pasa si un ciudadano quiere castigar o premiar a un presidente y sin embargo ese presidente no se presenta a las elecciones? Se está limitando de manera importante un ejercicio esencial que es el que ejercemos cuando votamos, que normalmente cuando votamos utilizamos el voto en dos sentidos. Uno, para elegir al que nos va a gobernar en el futuro, otro, para premiar o castigar a quien nos ha gobernado hasta ese momento. Resulta que solo tenemos un voto, pero hay dos componentes en ese voto. Esto está muy estudiado en comportamiento electoral, que es el componente prospectivo: quién me va a gobernar, qué espero de quién me va a gobernar, por qué confío en quién me va a gobernar, etcétera, etcétera. Es decir, estoy pensando en el futuro prospectivo. Otro componente, que es el retrospectivo: voto de acuerdo a lo que pienso que han hecho los anteriores. En contextos donde las posibilidades de los ciudadanos de ejercer su derecho a, bueno, pues a exigir cuentas, por decirlo rápido, se ve muy limitado, donde casi no hay instancias en las que los ciudadanos puedan plantear como si premian o castigan a sus gobernantes. El voto se convierte en un elemento, en un momento clave para transmitir esa valoración de lo que ha gobernado. Piensen por un momento en el caso de Argentina, en las últimas elecciones presidenciales. ¿Cuántos de los argentinos, ocupó en el voto de los argentinos el voto prospectivo, es decir, quiero que me gobierne mi ley, o el voto retrospectivo, no quiero que me gobiernen los peronistas de nuevo? ¿Qué pesó más? Solo es un voto, no tenemos dos posibilidades de votar dos veces, solo es uno, pero ¿qué pesó más? Entonces, esto es importante porque, claro, en contextos donde no hay reelección y donde no hay partidos institucionalizados que canalicen digamos, expresión retrospectiva, pues los ciudadanos se quedan enormemente frustrados, enormemente desencantados acerca de, por ejemplo, eso, estoy muy cabreado con quien me ha gobernado y ni siquiera puedo expresarme, ni siquiera puedo transmitir, ni siquiera con el voto, cuál es mi percepción, cuál es mi valoración. Esto lo que suele generar es una enorme frustración, enorme desafección. Es decir, paso de la política. No quiero saber nada de la política porque me han gobernado unos corruptos, me han gobernado o unas personas que lo han hecho todo mal, estoy exagerando, y no tengo manera de transmitir cómo lo veo, porque resulta que no se presentan y porque resulta que no hay un partido que canalice eso. Entonces, este tema es complejo, porque el voto, recordemos que tiene ese doble componente. Entonces, el tema, estamos hablando en contextos, lógicamente, de libertad, donde están, bueno, pues marcadas todas las posibilidades. Una estrategia adicional es el tema de la militarización, que es un fenómeno creciente en determinados contextos, donde el poder presidencial se ve, digamos, reforzado por la utilización y por el apoyo, por la muleta que le supone el creciente, la instrumentalización digamos, del aparato militar, de la militarización de la política, del uso de la fuerza militar, que era algo que, que pasaba, como lo mismo que pasaba con lo de la integridad electoral, parecía que era un hecho ya conseguido, parecía que las transiciones a la democracia habían conseguido situar a las Fuerzas Armadas en los cuarteles y sacarlos de la arena política como actores políticos. Y sin embargo, estamos viendo, digamos que en los últimos
en la última década, cuando menos, y si no más, hay una creciente presencia política de los militares, pero de manera muy instrumental de refuerzo a los presidentes. No hace falta tampoco que les ponga muchos ejemplos, porque seguramente, de nuevo, como les decía al principio, el, el caso Centroamérica es bien elocuente, ¿no? Hay otra dimensión de esta, digamos, expresión o esta manifestación del deterioro de la limitación de la rendición de cuentas, es la instrumentalización y cooptación del Poder Judicial. Les decía antes que digamos, esto es una de las primeras fases que cualquier agente autocrático lleva a cabo, que es controlar al Poder Judicial. Eh, Fundamentalmente teniendo en cuenta que el Poder Judicial tiene dos funciones esenciales. Bueno, tiene una esencial, que es la de impartir justicia, pero tiene otra en términos de rendición de cuentas, que es la de moderar el poder al resto de poderes. Es decir, el Poder Judicial es un instrumento de accountability horizontal. El Poder Judicial tiene una función de control, de moderación importantísima. El Poder Judicial es árbitro en muchas decisiones, sobre todo en el ámbito del ámbito constitucional, es decir, determina eh, como árbitro, digamos, de conflictos entre poderes. El Poder Judicial en los últimos años ha tenido una función esencial como control a las extralimitaciones de los poderes ejecutivos, por ejemplo, a través de los casos de corrupción en los que están implicados presidentes, expresidentes, ministros, etcétera, que en los que interviene un poder judicial y por tanto controla, limita, eh, frena, hace digamos, esa función, por decirlo así, de lo que decía, de control, ¿no? De moderación, control. Pero a la vez el Poder Judicial puede llegar a ser muy útil para un agente autocrático, para alguien que quiera limitar las posibilidades o erosionar la democracia. Porque el Poder Judicial puede avalar ciertos cambios legales, puede servir de instrumento útil al proceso de erosión democrática. Por tanto, limitando la capacidad de actuación independiente de un poder judicial, controlándolo y haciendo que no actúe de forma independiente, se consiguen muchos objetivos. Desde la perspectiva de un agente autocrático, entiéndaseme bien, que es de una atacada, se evita tener enfrente al Poder Judicial y segundo, se tiene un instrumento utilísimo para llevar a cabo las acciones, como igual que decíamos con los militares, pero en el caso del Poder Judicial sí cabe más útil. Porque esto tiene, digamos, tiene que ver con un proceso previo en el que nos situamos, que es enormemente complejo, pero muy generalizado, que es, estamos en un contexto de creciente judicialización de la política. Creciente judicialización de la política entendida como que digamos, la arena de conflicto político se ha trasladado en buena medida desde hace ya años a la arena, al espacio judicial, a los tribunales. Se ha trasladado por distintas razones, es decir, los conflictos políticos que tendrían que desarrollarse en el ámbito, en escenarios políticos como es el Parlamento, como es la opinión, la esfera pública, digamos, el ámbito público, los medios de comunicación, la competencia política a nivel de la esfera pública, se ha trasladado en buena medida al ámbito judicial, por distintas razones. Bien, porque, digamos, ha habido jueces, como se denomina, jueces estrella, jueces que han querido meterse en temas políticos. No me da tiempo a desarrollarlo más, pero serían pues, jueces a los que les interesa meterse en temas políticos. Hay un caso de libro de lo que se denomina el juez estrella, que es nuestro juez Baltasar Garzón. No lo planteo en términos peyorativos, lo planteo en términos
lo más neutro, para que me entiendan bien, que voy un poco rápida y no quiero que me malinterpreten, es un juez que se mete en casos que tienen una enorme carga política. El juez Garzón podría no haberse metido en el caso Pinochet. Se metió en el caso Pinochet y el caso Pinochet es un caso de enorme calado político. Y como eso, el juez Moro podría allí en un juzgado de Curitiba, podría no haberse metido en el caso, en tirar del hilo del caso Lavallato. Y tiró del hilo del caso Lavallato. Insisto, no lo estoy planteando en términos negativos, ¿eh? Estoy hablando simplemente en términos de jueces que activos, que es lo que se denomina activismo, ¿no? Otras por otras razones, sociedad civil que ha descubierto hace ya años que el ámbito judicial puede ser, y el activismo judicial puede ser un medio, un instrumento de activismo muy eficaz y que han tenido en los tribunales, en algunos casos nacionales, en otros casos internacionales, aliados de sus causas. Es decir, demandas sociales canalizadas a través de organizaciones con un activistas, abogados activistas, que han descubierto que igual de efectivo que, por ejemplo, que la protesta en la calle, puede ser una demanda ante un tribunal. Y hay numerosos casos de sentencias que avalan demandas sociales. Por tanto, se ha convertido en un parte del repertorio de los activistas, etcétera, la utilización del medio legal, lo cual nada que objetar, sino todo lo contrario, pero posiciona de nuevo a los tribunales en la arena política. Más casos, casos en los que llegan a los tribunales como parte positiva del tema de la democracia, casos de corrupción en los que están implicados altos cargos políticos. El juez más neutro, más profesional, más independiente, etcétera, al que le llegue eh, por un caso en el que está implicado un presidente o un expresidente, se ve contaminado de política, así sea el más neutral posible. Por tanto, de alguna manera se impregna políticamente. Fíjense que lo estoy planteando así, se judicializa el conflicto político en definitiva. Y hay otros casos en los que actores políticos utilizan de manera deliberada y con intereses mucho más espurios los tribunales, o bien para hacer oposición, por ejemplo, caso de Brasil, la oposición política durante tiempo utilizó, por ejemplo, recursos de inconstitucionalidad porque era una manera de frenar la acción de gobierno, o casos en los que directamente se utiliza ese medio para hacer una persecución política. Se montan casos, el famoso lawfare. Me interesa mucho que veamos el lawfare dentro de este contexto amplio, no solamente que reduzcamos el tema del Poder Judicial al lawfare, que es algo que está sucediendo mucho últimamente. El lawfare es una posibilidad, pero hay otras que son con mucha más complejidad y que dan como resultado que los poderes judiciales son poderes apetitosos, vamos a decirlo así. Son poderes que generan interés porque se acumula mucho poder político, se acumula mucha decisión política en ellos. Y eso, lógicamente, es, digamos, es utilizado por esos agentes autocráticos porque un poder con mucho poder, valga la redundancia, resulta muy apetitoso. Y ahí en donde entra entonces el intento del control político. Que esto, por otro lado, podrían algunos decir esto más viejo que la tos. Es decir, sabemos que el intento de controlar a los poderes judiciales tiene larga trayectoria en muchos casos, ¿no? Pero precisamente en los años de las transiciones se había hecho mucho esfuerzo por promover poderes judiciales independientes, que estamos en una fase de regresión clarísima y evidente, es decir, de intentar controlar a los poderes judiciales a través de distintas formas, las formas clásicas, designando a los jueces directamente, controlando el presupuesto, digamos, debilitando su capacidad de control, es decir, que no puedan intervenir en determinados casos, limitando, por ejemplo, cuando en España se decide limitar la posibilidad de la jurisdicción internacional para que no vuelva a pasar un garzón, para entendernos rápidamente, o directamente abriendo casos ficticios contra los propios jueces independientes. También se conoce en muchos casos y se abren
y se utiliza en definitiva el Poder Judicial como un instrumento político a través del control previo que se hace de ese Poder Judicial, controlando, haciéndoles, digamos, alineando a los jueces a las causas políticas. Con lo cual tenemos, y eso no me hace falta irme a América Latina, me puedo quedar perfectamente aquí en Madrid donde estoy, jueces que hace ya tiempo que hablamos de jueces conservadores y jueces progresistas, lo cual nos falta añadirle cercano al PSOE, juez cercano al Partido Popular. O estamos metidos en una lógica de control y de utilización de los poderes judiciales con fines espurios muy, muy tremenda, en el caso español, por ejemplo. En mi juicio es donde tenemos ahí uno de los grandes problemas de nuestra democracia, ¿no? Que estamos, pues eso, casos políticos o casos judiciales que tienen componente político, que se interpretan políticamente, etcétera, etcétera, o que se acusa a, simplemente ayer, no hace falta que me vaya más, ¿no? Ayer una jueza a la que yo precisamente conozco, una jueza absolutamente independiente y profesional, a la que le ha caído un caso, el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y que ya la han acusado de ser un instrumento del gobierno central. Así, es decir, esta idea que podríamos poner múltiples ejemplos de esto, ¿no? Entonces, el poder judicial capturado cuando ya se controla en su totalidad se convierte en un instrumento privilegiado de cualquier gobierno autoritario, porque ahí de una tacada puedes construir casos, puedes avalar legalmente cualquier decisión que se adopte y en definitiva te haces una cosa que escribimos hace poco, un traje a medida, te haces un poder judicial a tu medida, una vez que has pasado por estas fases, ¿no? Pero claro, fíjense solamente, para llegar a una fase u otra depende de muchos elementos. Pongo solamente para su reflexión dos casos. Hay dos presidentes que han intentado controlar al Poder Judicial, y uno lo ha conseguido, otro no. Bukele, Rodrigo Chávez en Costa Rica. Es decir, en ambos casos han tenido intento de control del Poder Judicial. Uno se ha hecho un traje a medida, el otro no ha conseguido su objetivo por múltiples razones. La fundamental es la fortaleza previa y la solidez de una institución como el Poder Judicial en el caso de Costa Rica. Eh, los otros elementos, bueno, no entro mucho más. Por ejemplo, todo lo que decíamos, el tema de instituciones de transparencia, injerencias en nombramientos, injerencias en los poderes legislativos, etcétera. En el tema de elecciones y competencia, me voy a ir directamente casi a los factores explicativos, pero las elecciones y competencias, sobre todo, están, digamos, sobre el tapete un elemento clave que es el uso de la desinformación. Esto ustedes pueden desarrollarlo mucho mejor que yo, el uso de la desinformación con fines claramente deslegitimadores, con fines polarizantes, de generar polarización, etcétera, y que por tanto, de nuevo, controlar medios de comunicación es otra estrategia necesaria y enormemente útil para cualquier agente autocratizante. Es decir, igual que decíamos lo del Poder Judicial, igual de importante es conseguir controlar medios de comunicación para pues, construir todo digamos, la estrategia de comunicación, pero sobre todo también para limitar, para incidir en la comunicación política, para incidir en las posibilidades de la competencia, en los actores políticos, etcétera. Porque decíamos, hay un elemento que se mantiene, en algunos casos casi ya da hasta igual, pero se mantiene, que es la fachada electoral, la fachada democrática centrada en las elecciones. Por tanto, se necesita seguir ganando las elecciones. Y eso implica estrategias de comunicación, estrategias de información, control, en definitiva, de ese otro poder que se deriva de la accountability vertical, ¿no? Igual eso pasa lógicamente, por limitar la libertad de prensa, por criminalizar la protesta, para lo cual es tremendamente útil tener controlado al Poder Judicial, y ya de paso pues ya lo tienes resuelto, limitando el derecho a asociación, todo el tema de las leyes contra las organizaciones sociales, cambios en definitiva que, por ejemplo, Meloni en Italia, pues unos cambios en el Código Penal que implican
que se limita de manera importantísima el derecho a la asociación, con argumentos de orden público, porque el orden, eso es otro elemento, la seguridad y el orden público son tremendamente útiles como estrategia, pero es con el argumento de orden público para evitar pues las grandes, no sé, desórdenes públicos, raves y demás, pues se utiliza, se limita las posibilidades de asociación y que no pueda haber más de concentraciones de más de 50 personas, con lo cual de una tacada te has quitado la posibilidad de la manifestación, por ejemplo, ¿no? En Meloni, Italia, ¿eh? Y así con otros elementos. Y un cuarto indicador que hablábamos tiene que ver con la norma, con la contestación a la norma democrática a nivel global, que voy a trasladarla también a factor explicativo, ¿no? Es decir, lo que vemos es que a nivel global, a nivel internacional, por lo menos en el contexto occidental, la democracia, que fue considerado un valor en sí mismo, que tenía un valor intrínseco, que era buena per se en la época de las transiciones a la democracia, se ha convertido en algo cuando menos indiferente, les decía antes, ¿no? Cuando menos algo que, bueno, pues no importa, no genera esa, digamos, adhesión que tuvo en los años 70 80 donde la democracia iba asociada a un valor, se le daba valor per se. Independientemente de todo lo demás, tenía valor per se. Se consideraba buena en el sentido de que era positivo que los ciudadanos participaron, que era positivo, tenía valor moral, a ese me refiero, por ejemplo, el respeto a los derechos, ¿no? Entonces, en sí mismo, conseguir acceder a la democracia tenía valor intrínseco. Eso hay mucho trabajo que se está desarrollando en esta materia, sobre todo en relaciones internacionales, etcétera. Es a nivel internacional, a nivel global, se está eh, cuestionando incluso la democracia. Y ahí están teniendo mucho, mucho mérito, vamos a decirlo así, quienes están trasladando un mensaje que asocia democracia con ineficacia, eficacia con da igual qué. De nuevo, cuando hablamos, y con razón, de la buquelización de la política, la buquelización ha conseguido transmitir un mensaje que es difícil, o Bukele ha conseguido transmitir un mensaje que es difícil, que ha calado, que es ¿para qué queremos una democracia que no resuelve? ¿Para qué queremos una democracia que no, digamos, mejora la vida de los ciudadanos, que no, digamos, mejora o no resuelve algunos de los problemas fundamentales que tienen que ver con la seguridad o que tienen que ver con, pues yo qué sé, con las infraestructuras? Esa es la democracia. Asocias democracia con ineficacia y, consecuentemente, los ciudadanos, pues, digamos, si se lo planteas en esa situación, en ese dilema, si planteas ese falso dilema, pues, lógicamente, todos queremos, pues, vivir en paz y todos queremos, por encima de todo, comer. Y digamos, elementos esenciales. Si además no cuestionas necesariamente la forma democrática, sino que simplemente es indiferente, no te preocupas por esas minucias de la forma democrática, sino por lo que realmente le importa a los ciudadanos, pues lógicamente has construido el falso dilema. Y eso es lo que se está haciendo a nivel global. Y eso, por ejemplo, es lo que también está planteado o va muy ligado a al propio discurso trumpista, ¿no? De Trump, es decir, de hacer, eh, digamos, incidir en la mejora de la vida de los ciudadanos independientemente de, o asociando el funcionamiento de de los gobiernos democráticos a una pérdida de presencia internacional, bueno, en fin, a todos los males que él sitúa en los gobiernos anteriores, ¿no? Es decir, frente a eso, pues no nos preocupamos por la democracia, nos preocupamos por que hacer América grande otra vez, porque la gente tenga mejoras de vida, porque se reduzca la inflación, porque acordémonos de lo que hay detrás del voto también masivo a Trump. Seguramente hay muchas cosas, pero una de las fundamentales es el costo de la vida, cosas que son muy contundentes, muy claras, muy
muy cotidianas, en definitiva. Entonces, este elemento es muy importante y ahí entro directamente con el elemento, bueno, no, algunos datos del apoyo a la democracia, ¿no? Eh, Entro directamente con lo que serían esos factores explicativos, ¿no? Es decir, ¿qué explica la crisis de la democracia? Voy a tomarme 5 minutos más de lo que me había planteado y luego, si les parece, abrimos el debate. Eh, digamos lo que decía, es decir, lo que hay claramente, podríamos decir, tres grandes conjuntos de explicaciones. Si nos vemos en términos de los enfoques de análisis de los procesos sociales, podemos encontrar factores que son de ámbito global, de ámbito internacional, que vienen en donde, por tanto, no tenemos que centrarnos en qué pasa en Argentina o qué pasa en Italia, sino que ambos forman parte de un proceso mucho más amplio, mucho más contundente, mucho más global, ¿no? Y por tanto, todos somos parte del mismo proceso. Hay otras explicaciones que ponen el foco en elementos más de corte más estructural, de ámbito nacional o internacional algunos, pero de ámbito estructural, es decir, eh, tiene raíces profundas, hay males profundos que la democracia no ha resuelto y que simplemente la democracia ha estallado precisamente a fuerza de no resolver problemas estructurales. Y hay un tercer conjunto de explicaciones que tiene que ver, esto responde acción, a la agencia. Fíjense el debate este clásico entre agencia y estructura. ¿Qué es estructura o es agencia? O responde a la acción de determinados grupos, de determinados actores. Voy a ver rápidamente cada uno de ellos. Aspecto que tiene que ver con un proceso global que trasciende a los países y que tiene que ver, como lo que ahora mismo decía, esa impugnación a la democracia a nivel global, que a su vez tiene causas de diferente tipo. Tiene causas, algunos lo plantean en la crisis a la que nos ha sometido la globalización y la posglobalización y la desglobalización. Es decir, estamos en un momento de policrisis, en un momento de crisis global, digamos, el Estado-nación se ha visto trascendido por procesos globales, pero a su vez ha habido una reacción en los últimos años de desglobalización que generan, en definitiva, fracturas de todo tipo. Y la democracia no deja de ser un producto de su época, un producto de un momento a nivel geoestratégico, geopolítico, muy claro, que tiene que ver con, pues eso, el fin de la historia que decía Fukuyama, el fin de la Guerra Fría, la etapa de la globalización y cómo eso, de alguna manera, por tanto, esta crisis afecta a la expresión política de la etapa anterior, que es la democracia. No me da tiempo a explicarlo bien, pero ustedes me captan seguro, ¿no? Y entonces digamos, la democracia forma parte, es un síntoma de esa crisis geopolítica o geoestratégica, donde entran otras fenómenos como pueden ser, pues, procesos sociales como las migraciones, etcétera, que a su vez en el ámbito de la democracia tiene un impacto muy directo y muy claro, probablemente el cambio más radical que vamos a ver todos nosotros, que es el cambio de la digitalización, lo que ha supuesto la revolución digital, que si la democracia representativa es fundamentalmente eso, vínculo entre gobiernos, entre gobernantes y ciudadanos, que se hacía a través de unos medios y unos mecanismos determinados, en particular los partidos políticos. Resulta que con la digitalización tenemos un modelo completamente distinto. Tenemos un modelo de interacción o de vínculo entre ciudadanos y gobernantes radicalmente distinto. ¿Cómo no va a afectar eso a la democracia? ¿Cómo no va a afectar? Porque eso rompe, por ejemplo, la necesidad de los partidos. Aquí también nos daría para mucho, pero esto da, en definitiva, es una causa muy, digamos, que tiene que ver con nuestro tiempo, con un cambio de época y que se refleja necesariamente en muchos planos, pero también en el plano político, en las posibilidades de la democracia. ¿Cómo vamos a hacer política y cómo vamos a hacer la representación igual ahora que hace 70 años, cuando fue la revolución porque hubo una televisión y hubo un debate televisivo? ¿Cómo va a ser igual?
si ahora la forma de comunicarnos es distinta, la forma de informarnos, la forma de interaccionar entre las personas, todo es distinto. Entonces, me importa que vean estas causas de tipo global como elemento clave que explicaría por qué la democracia está en crisis, ¿no? Y que se refleja en una pérdida de consenso, que es lo que antes decía, en torno a que la democracia sea buena, en torno a que la democracia tenga valor per se. Se está contestando la norma a nivel internacional, se está cuestionando la democracia a nivel internacional y no hay, por tanto, defensores de la democracia a nivel internacional. Eh, Otros factores, otro conjunto de factores que tiene que ver con problemas estructurales. Ahí entra la democracia no resuelve, lo que antes decía. Si resulta que hay a fuerza, esto es legitimidad y eficacia. La legitimidad vale, pero tienes que tener algo de eficacia. Si no tienes eficacia como gobierno, acaba perdiéndose la legitimidad. Yo no me gusta jugar a un juego en el que siempre pierdo, dicho de manera muy rápida, ¿no? Es decir, el juego, yo acepto el juego, la democracia, pero es que siempre pierdo en este juego. Entonces ya acabo porque no me gusta el juego, no quiero jugar al fútbol, yo acepto las reglas del juego del fútbol, pero me gusta ganar alguna vez. Entonces, en este caso sería el planteamiento. Si resulta que la democracia no resuelve, no hace políticas que mejoren la vida de los ciudadanos en ciertos ámbitos clave, como puede ser temas estructurales como pobreza, desigualdad, inseguridad o corrupción, pues acaba generando al cabo del tiempo un desencanto. Esto podría ser una explicación también suficiente, es decir, sobre todo en contextos que accedieron a la democracia hace 20, 30 años o 40 y que dices, es que no hemos mejorado. Y ahí marcan diferencias muy importantes y ahí es donde entran, por ejemplo, diferencias fundamentales en algunos casos de América Latina frente a otros. Por ejemplo, en el caso español o en el caso España, Portugal, etcétera, por lo que sea, ha habido un proceso de modernización que se ha frenado, lo que queramos, pero que ha habido una mejora clarísima desde la etapa no democrática a la etapa democrática. Es decir, la democracia se acompañó de una modernización, de una mejora de la calidad de vida, de indicadores. Entonces, esto importa. Este sería el elemento que conviene plantearnos, ¿no? A esto se suma o va muy vinculado a la idea de las instituciones y la capacidad estatal. No nos olvidemos, democracia no es Estado. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Una cosa es la crisis institucional, la debilidad institucional, la debilidad de los estados para hacer políticas, para funcionar, y otra cosa es la forma de gobernar y la forma de relación entre gobierno y ciudadanos y los derechos. Es decir, la democracia es una cosa, una forma de gobierno, el Estado es otra. Resulta que muchas veces mezclamos todo y decimos, resulta que lo que no funciona a lo mejor no es la democracia, lo que no funciona es el Estado, porque no hay capacidad de hacer políticas, porque no hay capacidad, porque está capturado por intereses privados, le hace corrupción, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos otro elemento, factores institucionales, la crisis de los partidos políticos tradicionales que no funcionan. Entonces son elementos distintos, ¿no? Y hay un tercer o cuarto, ya no sé qué punto, factor explicativo que tiene que ver con actores concretos que cuestionan o que actúan para deteriorar la democracia. Cuando fíjense que yo hablaba de los agentes autocráticos, esto es lo que estamos hablando, agentes autocráticos, actores específicos que buscan erosionar la democracia y ir hacia gobiernos fuertes. Y ahí tenemos claramente grupos de extrema derecha, muy claros en el ámbito, por ejemplo, europeo, donde están además muy articulados, bueno, europeos y Estados Unidos y América Latina, y hay redes, como bien sabemos, y están la network, y hay instituciones, digamos, están articulados entre sí y tienen digamos, un planteamiento común que tiene componente ideológico, antiderechos fundamentalmente de género y de derechos de otro tipo, de LGTBI y demás, eh,
digamos, el tema del nativismo frente a la migración, es decir, los nativos y proteger a los nacionales frente a otros, es decir, claramente un posicionamiento antiglobalización, que sería el otro elemento que va muy asociado, es decir, nacionalismo frente a la globalización y por tanto y además muy vinculado a intereses económicos muy particulares, a intereses pues de grandes empresas, etcétera. Es decir, sería un poco el planteamiento de decir, aquí no estamos hablando solo de procesos que vienen de globales, la digitalización, estamos hablando de la acción deliberada de ciertos grupos que buscan un deterioro de la democracia y que tienen, digamos, su mejor representante en una figura como la de Trump, por ejemplo, ¿no? Y ya acabo con esto, que he visto a Marielos me va a decir que se nos acaba el tema, ¿no? Ahí tienen todo el tema de la extrema derecha. Otros temas, nuevos populismos que van muy vinculados a ellos, pero que tienen a veces su propio componente, su genuina razón de ser, ¿no? Que tienen, pues eso, los figuras como, bueno, ya tenemos, pero Milei o Meloni o demás, ¿no? O algunos otros actores, las iglesias evangélicas, por ejemplo, que pueden ser facilitadores o ayudas, o las élites. Fíjense qué interesante. Cuando decíamos al principio el tema de las convicciones, resulta, o de la legitimidad, resulta que sabemos de sobra que hay élites que asumieron la democracia porque en esa coyuntura internacional, geoestratégica, etcétera, la democracia tenía un valor per se y era instrumental para sus propios intereses. Pero convicciones probablemente ninguna. Esas élites, cuando ya la democracia no tiene valor per se, no va asociada a ningún proyecto político, pues lo que decíamos antes de empezar, se quitan la careta. Se quitan la careta de soy democrático. ¿Para qué? Si ya no importa ser o no ser democrático. Entonces el papel de muchas élites están sacando su verdadera cara, que es asumieron la democracia porque no quedó otra, por decirlo rápidamente, entraron digamos, dejan de apoyar la democracia porque pues, ahora no pasa nada por no apoyar la democracia, hay mucho respaldo para aquellos que no avalan la democracia. Muchas gracias a la profesora Marisa Ramos Rollón por habernos acompañado esta mañana en los ciclos de actualización para periodistas CAP sobre democracia y autoritarismos en Centroamérica.